Y seguimos hablando de elecciones, pero ahora en Georgia. El partido en el gobierno de ese país, Sueño Georgiano, se proclama vencedor de las elecciones parlamentarias celebradas este sábado, lo que supone un viraje en el rumbo del país que lo aleja de la adhesión a la Unión Europea y lo acerca a su vecina Rusia. La influencia de Moscú sobre Georgia no terminó con el colapso de la Unión Soviética. Las disputas territoriales entre ambos países alcanzaron su punto álgido durante una guerra de 5 días en 2008, en la que 2 territorios georgianos acabaron cediendo al control ruso. La actual oposición de Georgia acusa al partido Sueño Georgiano de avivar el espectro de la ira de Rusia como argumento para estrechar lazos con Moscú. El partido gobernante Sueño Georgiano celebra su victoria, prometiendo a los georgianos lo que ellos llaman un futuro europeo. Más de 1 millón de ciudadanos acudieron a los colegios electorales y apoyaron la paz y un futuro verdaderamente esperanzador y europeo para nuestro país. El pueblo georgiano es el principal artífice de esta victoria. Pero la oposición georgiana cuestiona tanto el compromiso del partido gobernante con ese futuro como su victoria. Sueño Georgiano llegó al poder en 2012 con un programa pro-occidental, pero en los últimos 2 años ha virado hacia el euroescepticismo. No hablamos de un intento de robar los resultados del apoyo de un partido, sino de robar el futuro europeo de Georgia. Sueño Georgiano no puede seguir en el poder en este país. Estamos ante un fraude electoral. Es una usurpación del poder y un golpe constitucional. No vamos a aceptarlo. Esto no es Rusia, esto no es Venezuela, esto es Georgia. Algunos grupos de observadores denunciaron violencia e infracciones durante las elecciones. Estas imágenes muestran a un hombre introduciendo varios votos en una urna. Estas muestran enfrentamientos ante una oficina de campaña del Movimiento Nacional Unido, la principal fuerza de oposición de Georgia. Según el partido, decenas de hombres intentaron asaltar su sede y se marcharon en coches con banderas del partido gobernante Sueño Georgiano. Para la oposición georgiana, estas elecciones eran decisivas para su posible ingreso en la Unión Europea. Y Bruselas ha afirmado que su resultado determinará las posibilidades de adhesión de Georgia. Algo cada vez menos probable si Sueño Georgiano sigue en el poder. Ampliamos informaciones de lo que ocurre en Georgia con el periodista Andrés Mourenza, a quien saludamos a esta hora en la capital de ese país. Andrés, buenas noches. Mencionábamos además que también la presidenta georgiana dice que no reconocerá los resultados de estas elecciones celebradas el sábado y ha hecho un llamado a protestas. ¿Cómo se puede explicar este anuncio? Bueno, pues se explica por las numerosas irregularidades que han denunciado tanto los observadores locales como los observadores externos, observadores internacionales del Parlamento Europeo, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la OTAN y la OSCE y la Oficina de Derechos Humanos y Instituciones Democráticas de la OSCE. Hoy han dado una rueda de prensa y han dicho que ellos mismos han sido testigos de numerosas violaciones de la ley electoral que dicen pone en duda la justicia de este proceso electoral. Por tanto, la presidenta ha decidido sumarse a la oposición y no reconocer el resultado de las elecciones. Los observadores internacionales no podían decidir si el resultado es un fraude o no. Ellos se limitan a evaluar el proceso de voto, el proceso electoral, pero dicen que efectivamente no ha sido justo. Y por eso, unido a las denuncias de la oposición, de los observadores de la oposición, de los observadores de múltiples ONGs que alegan un fraude en las elecciones, por eso la presidenta ha llamado mañana a los ciudadanos georgianos a protestar y a no reconocer estas elecciones. Hay que recordar que el partido del gobierno, Sueño Georgiano, ha obtenido unos resultados
extrañamente altos en algunas regiones rurales donde se habían denunciado estas irregularidades. Por ejemplo, hay provincias en donde ha obtenido hasta un 90% de los votos, hasta un 80% o un 75% en otras, lo cual, digamos que como mínimo llama la atención, teniendo en cuenta que en los últimos procesos electorales su voto se había venido reduciendo. Andrés, y en este contexto, ¿qué implicaciones internacionales y geopolíticas pueden tener estas denuncias? Bueno, Georgia desde su independencia de la Unión Europea había sido uno de los países exsoviéticos más pro-occidentales. Había intentado acercarse, bueno, mantenía unas relaciones excelentes con Estados Unidos, con los países europeos y tenía una mala relación con Rusia, hasta que llegó el partido en el gobierno, Sueño Georgiano, que optó por mantener una cierta ambigüedad estratégica, un equilibrio. No enfadar a Rusia, porque como decías bien en la introducción, mantiene todavía tanques y fuerzas militares en estas dos regiones separatistas ocupadas y al mismo tiempo proceder con la integración europea. Esto lo llevaba haciendo y le funcionaba hasta la invasión rusa de Ucrania. Entonces ya digamos que los equilibrios empezaron a saltar y el partido gobernante ha ido escorándose cada vez más hacia Rusia, tanto en su política exterior como en su gobierno interior, en las leyes que ha ido aprobando. Y por eso la oposición le acusa de haber alejado a Georgia digamos, de la adhesión europea, que es algo que apoya al 80% de la población, y por eso dicen que este gobierno no puede seguir adelante y están digamos, dispuestos a protestar en las calles para que no se reconozca el resultado y para que haya unas nuevas elecciones. Andrés Mourensa, en Georgia, gracias por estas informaciones y por este análisis.